En este tutorial veremos el procedimiento que debemos hacer para utilizar una fórmula. Sabemos que el Excel es una planilla de cálculos, por lo tanto, es un programa que nos va a permitir a nosotros realizar distintos cálculos. Los cálculos básicos que vamos a realizar son cálculos de sumas, de resta, de multiplicación, de división, de porcentaje. De ahí en más, Excel tiene una variedad de fórmulas para realizar cualquier cálculo que nosotros necesitemos. Para realizar un cálculo básico en este caso, vamos a utilizar una fórmula. Las fórmulas le indican al Excel que lo que nosotros necesitamos hacer es un cálculo. Por ejemplo, para ver el tema de cálculos, yo tengo una pequeña planilla en donde he colocado dos listas. Lista 1, lista 2. Agregué números en esas dos listas y lo que voy a hacer con esas listas van a ser, voy a sumar los dos números, voy a restar, voy a multiplicarlos y voy a dividirlos. Con ese procedimiento nosotros vamos a poder repasar todos los cálculos básicos que podemos hacer. De ahí al más, podemos utilizar estos cálculos o estas fórmulas para realizar cualquier planilla y operación. En primer lugar, vamos a empezar por la suma. Nosotros acá tenemos una columna que dice suma y lo que pretendemos es sumar el número que está en la lista 1 más el número que está en la lista 2 y obtener el resultado debajo de la columna suma. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a utilizar un cálculo o vamos a utilizar una fórmula es seleccionar la celda donde necesitamos que salga el resultado de la operación. En este caso, en la celda C4, debajo del título suma. En ese lugar nosotros vamos a realizar la fórmula para obtener el resultado de esta suma. Para poder sumar, todas las fórmulas comienzan siempre con un símbolo igual. Cuando nosotros establecemos el igual, le estamos avisando a Excel que lo que viene después es un cálculo. Si yo no coloco el igual, el Excel no va a saber que tiene que realizar ese cálculo. Entonces, seleccionamos la celda donde va a salir el resultado, vamos a poner el símbolo igual, con el teclado ponemos el igual, y luego vamos a establecer cuál es el primer número a sumar. Yo no voy a escribir nuevamente el número que tengo en la lista 1, sino que voy a seleccionar la celda donde está el número. En este caso, el número que voy a utilizar para la operación va a estar en la celda A4. Observemos que va a aparecer la referencia de la celda A4. Esto quiere decir que el Excel o el programa se va a fijar a ver qué número hay en la celda A4. ¿Qué voy a hacer con ese número? Lo voy a sumar. Entonces vamos a colocar el símbolo más y luego vamos a seleccionar el segundo número a sumar, que está en la celda B4. Entonces vamos a observar que en esta referencia va a aparecer A4 más B4. Quiere decir que el programa se va a fijar a ver qué número hay en A4 y lo va a sumar con el número que hay en B4. Siempre antes de comenzar la fórmula colocamos un símbolo igual. Para obtener el resultado, presionamos Enter. Y ahí vamos a obtener el resultado de esta suma. Para restar, el procedimiento va a ser similar, solamente que vamos a cambiar el símbolo más por un símbolo menos. Recordemos, seleccionamos la celda donde va a salir el resultado, en este caso la celda D4, colocamos el símbolo igual, seleccionamos el primer número a restar en este caso, colocamos el símbolo de resta que es el menos, seleccionamos el segundo número a restar que se encuentra en B4 en este caso. Pulsamos Enter y obtenemos el resultado de la operación. Para multiplicar, el procedimiento es similar, únicamente que vamos a utilizar el símbolo para multiplicar. Seleccionamos la celda donde va a salir el resultado, colocamos el símbolo igual para comenzar la fórmula, seleccionamos el número o el primer número a multiplicar. Para multiplicar vamos a utilizar el asterisco que se encuentra en el teclado numérico. Ese asterisco simboliza la multiplicación por y el segundo número que voy a utilizar en la multiplicación. Presionamos Enter y ahí obtenemos el resultado. La división es similar, únicamente que vamos a utilizar el símbolo para dividir. Colocamos igual, seleccionamos el primer número de la división,
dividido, en este caso para dividir utilizamos la barra que también se encuentra en el teclado numérico, el segundo número. Presionamos Enter y ahí obtenemos el resultado de la división. En este caso nosotros hicimos ejemplos de suma, resta o cualquier número. Por ejemplo, en la suma solamente sumamos dos números, pero los dos números que tenemos en la lista 1 y en la lista 2. Pero si quisiéramos sumar más de dos números, lo único que tenemos que hacer es colocar nuevamente el símbolo más, seleccionar el tercer número, más el cuarto número y presionar Enter cuando finalizamos. Ahora bien, ya obtuvimos los resultados de todas estas operaciones. Ya sumamos, restamos, multiplicamos y dividimos. Volvamos a la columna suma. En esta columna, supuestamente yo tengo que ahora sumar los segundos números, ¿sí? Luego los terceros, los cuartos, los quintos y así hasta obtener toda la lista en la columna suma. Pero ¿qué pasa? Va a ser un trabajo muy largo si yo tengo que empezar a sumar uno por uno todos estos numeritos. Entonces lo que podemos hacer es utilizar el autollenado. El autollenado lo que hace es copiar la fórmula que nosotros hicimos y reproducirlas para el resto de la lista. Entonces, a modo de práctica, yo les recomiendo que ustedes al principio, si es la primera vez que usan Excel, vayan haciendo una o dos veces cada operación, como para poder memorizarla. Pero una vez que nosotros la tenemos asimilada, la forma de ahorrar tiempo y realizar el trabajo mucho más rápido es utilizando el autollenado. Entonces, en la columna suma nosotros sumamos el número que está en la lista 1 más el número que está en la lista 2 y obtuvimos este resultado. Si yo quiero reproducir esta suma para el resto de la lista, lo que voy a hacer o lo que puedo hacer es utilizar el autollenado. Para eso vamos a seleccionar el primer resultado que obtuvimos. Vamos a ubicar el mouse en la parte inferior derecha, en el vértice inferior derecho. Vamos a ver que ahí hay una especie de cuadradito. Ahí vamos a ubicar el mouse y el mouse va a tomar la forma de una crucecita, ¿sí? Muy finita. Cuando toma esa forma, quiere decir que estamos ubicados en el autollenado. El autollenado lo que va a hacer, recordemos, es copiar la fórmula que hay en esta celda. Ubicamos el mouse en el autollenado, hacemos un clic, mantenemos presionado y arrastramos hasta el final de la celda. Una vez que llegamos al final, soltamos el mouse y de esta manera obtuvimos el resultado de toda la fila suma. Este autollenado también lo podemos utilizar para la resta, para cualquier otra fórmula o algún otro cálculo que hemos hecho. Vamos a probar con la resta. Recordemos, seleccionamos la primera celda donde tenemos el resultado. Ubicamos el mouse en el autollenado, hacemos clic, mantenemos presionado y arrastramos hasta el final. Lo mismo podemos hacer con la multiplicación. Seleccionamos donde tenemos el resultado, ubicamos el mouse en el autollenado y arrastramos hasta el final de la fila. La división también, seleccionamos el resultado, ubicamos en el autollenado y arrastramos hasta el final de la fila. De esta manera, observen que rápidamente hemos resuelto nuestra planilla. Nuevamente, cuando nosotros estamos comenzando, es recomendable hacer la operación varias veces para memorizarla. Pero una vez que ya la tenemos memorizada, podemos utilizar el autollenado para agilizar el trabajo. De esta manera, entonces, hemos visto cómo realizar los cálculos básicos en Excel.